Estamos de regreso, 7:35. Nuestro invitado a la conversación de esta hora en Mesa Central tiene una larga trayectoria como core en la región de Valparaíso. Ha pasado por distintos cargos públicos, ha intentado a través del voto popular también llegar primero a la gobernación, luego a diputado, pero ahora en esta nueva administración ha sido designado como delegado presidencial de la región de Valparaíso. Estamos hablando de Manuel Millones, con quien ya estamos en comunicación. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, don Ramón. Por cierto que un orgullo y un honor y una tremenda responsabilidad representar al presidente de la República, a la región y al gobierno. ¿Ya ha tenido reuniones previas con algunas otras autoridades para lo que es el traspaso, como está siendo común en estos días en algunas Eh, carteras y ministerios? Mira, para ser sincero, solamente conversaciones informales con el delegado presidencial, don Janino Riquelme. He conversado en tres oportunidades con el alcalde de San Antonio y de Valparaíso, y en lo concerniente al delegado presidencial estamos esperando un instructivo ministerial para que facilite la entrega del cargo y también la información, dado que hay muchos datos y es un acto formal, ¿no es cierto? Y por tanto estamos esperando que el Ministerio del Interior, que así se entiende que va a ocurrir, no solamente respecto a la delegación, sino que también a la seremía, porque tiene que haber un acto de entrega formal de distintos actos y compromisos, especialmente lo que se refiere a la delegación regional, que hay varios temas en trámite, ¿no? Ejercicio, documentaciones, compromisos financieros y otros. ¿Con qué disposición llega usted a hacer ese cargo de esta instancia y de las expectativas que tiene de lo que le van a entregar? Mire, yo tengo una muy buena relación con las autoridades en ejercicio, dado que fui consejero regional hasta noviembre del año pasado, ¿no? Antepasado, perdón. Y por lo tanto me tocó cohabitar, ¿no?, con las autoridades que están hoy día en los cargos, y desde el punto de vista de mi rol de consejero regional, además presido el Foro Regional del Cáncer, y por tanto tengo una buena relación humana, ante una amistad cívica con toda la autoridad. Y por tanto yo creo que va a ser un traspaso bastante democrático y en muy buena disposición, y una tremenda responsabilidad, porque el hecho de haber sido más de 27 años consejero regional, yo conozco la región, conozco a los actores políticos locales, conozco a las organizaciones, y por lo mismo tengo una mayor responsabilidad de partir del día uno, encauzando las temáticas o las respuestas a las demandas que esperan los ciudadanos. ¿Será un énfasis de su gestión, señor Millones, colocarle acelerador a el proceso de reconstrucción de Valparaíso? Mire que se ha abierto recientemente nuevamente polémica a raíz de las declaraciones del propio presidente electo José Antonio Caz y su próximo ministro de Vivienda, Iván Poduje, en una visita a Viña del Mar durante el segundo aniversario de la emergencia, donde se afirmó que hay solo un 10% de avance en la reconstrucción, pese a que las autoridades oficiales dicen que los números son otros. Mira, a mí me correspondió trabajar ahí de manera como consejero regional. De hecho, desarrollé varias iniciativas, una panadería social, una lavandería social para todos los damnificados, particularmente Viña del Mar. Y estuve presente en la ceremonia que usted señala con los familiares de los deudos, ¿no? Y hay cosas que son súper importantes destacar. Por ejemplo, que una torre de departamentos que permite dar respuesta a 370 familias no se pudo entregar porque habían 4 bellotos del norte que están protegidos. A pesar que existe una facultad para que un ministro o Ministerio de Agricultura pueda autorizar su reubicación, eso no ocurrió. Y ese hecho que destacó Iván Poduje es cierto, ¿ah? Hubo 4 torres, 370 departamentos que están abandonados, y esas familias que estaban adjudicados a ese subsidio tuvieron que ser reubicadas. Bueno, ahí perfectamente tú puedes dar respuesta inmediata a esa cantidad de familias. Entonces hay cierto acto administrativo, pero lo que no ha pedido el presidente es no polemizar con la autoridad que están hoy día en ejercicio, sino que fundamentalmente poner la mayor celeridad en, primero, un trabajo muy coordinado con las autoridades locales para poder dar respuesta a estos problemas que tenemos en nuestra región, que el déficit habitacional son 100.000 viviendas. Es decir, no solamente tenemos las tomas o las megatomas, sino que además muchas familias han quedado postergadas por situaciones como esta, de un tema de protección de humedales o árboles protegidos, que es súper complejo, y ahí se requiere mucha decisión administrativa y política para poder soslayar ese tipo de dificultades, porque obviamente primero son las familias, ¿no? ¿Y qué énfasis se va a colocar en aquello, entendiendo que hay tal vez normativas, pero en la discusión pública se plantea esa disyuntiva respecto de si es sencillamente una voluntad política o que las legislaciones, las normativas, los decretos, qué sé yo, toda la institucionalidad es la que dificulta un poco a veces la puesta en desarrollo de gestiones que sean más eficientes?
Son ambas. Fíjate tú, cuando el 2014 se quemaron 3.000 viviendas en Valparaíso, ¿ya? 3.000. La ministra de la época, que bajo la expresidenta Michelle Bachelet, te concluyó en esa época de que no había ninguna normativa que evitase que se construyeran viviendas en sectores en riesgo de zona por incendios forestales. 2014. ¿Ya? Pasó todo ese periodo y hasta ahora entiendo que hay un solo municipio que tiene sus instrumentos de ordenamiento territorial la zonificación de no establecer por zona de riesgo de incendios forestales. ¿Por qué es importante este tema? Hoy día muchas viviendas, por no tener esa zonificación, se han vuelto a emplazar en zonas que están catastradas, expuestas a incendios de riesgo forestal. Ahora, ¿por qué es importante este detalle? Porque para incorporar en un plan regulador o en un plan intercomunal esa zonificación, ese gravamen, ¿no es cierto?, para que un director de obra impida la construcción o se permita un desalojo más rápido, significa modificar un regulador y las normativas después cuando ocurrió el caso Cabal se hicieron mucho más rígidas para modificar un plan. Prácticamente, Ramón, son 5 años. Y yo he propuesto, en este caso lo hemos hablado con Iván Produje, de que esto debería ser vía enmienda, de modo que sea inmediato. En 6 meses tú puedes hacer una modificación parcial para incorporar estas variables de riesgo. Lo mismo ocurrió en el 2010 cuando sucedieron muertes por tsunami. Tampoco estaba en nuestro tratamiento jurídico la protección o para evitar construir zonas que están expuestas a riesgo de tsunami. Entonces ahí se requiere un mix. Además, por ejemplo, en el Olivar, pero en Vía Independencia, que hay una sola vía, Ujú. para poder tener la habilitación de nuevas vías hoy día, se está modificando un instrumento de ordenamiento territorial, que son complejos, 5 años. Entonces no te acompaña la legislación en dar respuestas más prontas en esos aspectos que te acabo de señalar. Es bien interesante aquellas descripciones que se hacen más en lo específico para entender tal vez las dificultades que se tiene a veces en la gestión. Mi pregunta para cerrar ese punto en Pero, perdón, particular, ¿sí? te agrego además, que también por la normativa, muchas viviendas que se quemaron en Viña estaban en tomas, y la ¿Ya? normativa impide que tú puedas dar una respuesta habitacional a alguien que está En en un una, asentamiento regular. claro. Entonces, todas esas complejidades de los territorios que son muy particulares también tienen un efecto en la reconstrucción. Ya, pero a veces lo que se necesita, si el camino es largo, es modificar necesariamente la legislación vía ley, ir al Parlamento y todo aquello, o son decisiones netamente administrativas que pueden agilizarlo. Muchas de ellas son administrativas, ¿ya? Otras son de leyes, pero muchas de ellas son administrativas. Por ejemplo, haber reubicado esos 4 bellotos para poder inmediatamente entregar esas 4 torres, por ejemplo. Eso es Ya, administrativo. ¿Ya? ya. Hay varios que son netamente administrativos. Por eso que es un mix, por eso que es súper complejo la reconstrucción y además tenemos una presión. 100.000 personas están en déficit habitacional en nuestra región, que nos afectó porque se retrasó incendio 2014, una serie de eventos que hemos tenido en nuestra historia, ha significado que tengamos mayores brechas habitacionales. Ahora, sobre esto mismo, la ministra de Desarrollo Social preguntaba en estas últimas horas en una entrevista también respecto de los avances de la reconstrucción y todo aquello. Ella defendió la gestión del gobierno que se está realizando allá en la región de Valparaíso y apuntó un poco también hacia lo que estamos hablando de. Dice que se necesita tener una mejora institucional para que las reconstrucciones y para que el Estado esté mejor preparado frente a estos procesos. ¿Usted coincide con ella que el Estado no está preparado para ser eficiente en lo que, o tal vez en los tiempos que quisiera responder rápidamente ante las reconstrucciones, tal vez distinto a lo que es con las emergencias, donde se hizo modificación y se creó Senapred, que reemplazó a la ONEMI, por ejemplo? Mira, Ramón, coincido porque lo que da cuenta de lo que yo te señalaba anteriormente, ¿no es cierto? Que efectivamente la institucionalidad no aprendió mucho de las desgracias que hemos tenido, porque ha vuelto a suceder y va a volver a ocurrir, porque Ujú. en el último incendio de Viña del Mar ya hay gente instalada en los mismos asentamientos regulares, a vista y paciencia de las mismas autoridades. Y esto no ocurrió, esto es un tema estructural en nuestra zona. Gran parte de los cerros de Viña se han poblado en base a la toma. Esa es la historia, ¿no? Entonces, lo que dice la ministra es verdad, ahí necesitamos un trabajo, pero por ejemplo, en su minuto, al ministro Montt hace 2 años atrás, la Cámara de la Construcción le ofreció 1.000 unidades habitacionales, ¿no? Y evidentemente lo que había que hacer era comprarlo. Eran más caras, ¿verdad? Porque eran de 19 viviendas mejoradas. Pero tú perfectamente puedes dar respuesta a 1.000 soluciones habitacionales. Segundo, yo era consejero en ese entonces, hablamos con el ministro de generar un banco de suelo, incluso como consejo comprometimos recursos en Quilpué y en otras zonas. Y eso nunca se concretó.
Entonces tú tienes situación administrativa, voluntad política transversal de la región, y ahí el Ministerio de Vivienda no pudo responder prontamente, si no hubiéramos avanzado más rápidamente, tener oferta al suelo para aquellas familias que fueron damnificadas con el incendio. Estamos conversando con Manuel Millones, el próximo delegado presidencial de la región de Valparaíso, que asumirá sus funciones en el mes de marzo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, digo, entre todos, ¿no? Pero ¿cómo ve usted que va a ser el tema de la megatoma de San Antonio, que los primeros pasos ya están en curso? Mira, nos va a corresponder al gobierno del presidente José Antonio Kast y en mi caso a mí y al delegado presidencial de San Antonio concluir ese proceso. Anoche hablaba con el delegado regional presidencial y de las 100 hectáreas solo se han desalojado 20. Es decir, 20. nos quedan 80 hectáreas todavía por culminar ese proceso. Una tarea no menor y que requiere mucha coordinación con el municipio, con el Servio, porque tú debes saber que a las familias, no todas, pero las que son primera vivienda, hay que dar una respuesta habitacional, ya sea subsidio arriendo o tramitarle una respuesta en la región o en otro sector del país. Bueno, es un tema súper complejo, donde obviamente hay una organización muy fuerte en esas comunidades a resistirse al rechazo, porque también, digámoslo, en su minuto se genera una expectativa de la compra del terreno. Tú debes saber que hubo una suerte de organización para formar cooperativa y comprar directamente, porque también era una muy mala señal, ya que se señalaba por los críticos de esa decisión, de saltarse la fila, ¿ah? Porque tú estabas privilegiando a una megatoma que nace después del estallido, ¿no es cierto? Sin embargo, hay muchas tomas en la ciudad y en la región que llevan 20 años esperando una respuesta del Estado. Ya esas tomas están consolidadas. De hecho, Ramón, nosotros en el 2010, el primer gobierno del presidente Piñera, yo fui impulsor de una iniciativa que está vigente. Firmamos el primer convenio de programación para dar respuesta de saneamiento a campamentos. Campamentos consolidados, que eran de terrenos públicos o los privados estaban disponibles a vender. Nosotros creemos que era importante y está vigente y hemos dado respuesta a grandes campamentos, como por ejemplo el Manuel Busto en Viña del Mar, que es los más grandes, que había en ese entonces 1.000 viviendas, para darle título de dominio y agua potable y alcantarillado. Yo creo que hay que potenciar esa línea de financiamiento que permite con fondos regionales y ministeriales ir avanzando en dar respuesta para que las familias tengan algo tan digno como agua potable y alcantarillado. Usted no tiene la aprensión, no voy a decir el temor, pero tal vez la visión de que eh, si ya hemos visto resistencia en el desalojo de la megatoma, en la parte inicial, usted bien lo señala, 20 hectáreas de 100, queda todavía la mayor parte de la tarea por realizar, de acuerdo a lo que se ha previsto, que con el cambio de gobierno y con otro signo político, las manifestaciones puedan ser mucho más intensas. Bueno, es tan así como usted señala que ya hay un video de ayer que se anuncian manifestaciones y se anuncian protestas, incluso unas para el 8 de marzo. Incluso se está convocando, ayer me mandaron un video, estaba presente y Conexión de Santiago, entonces va a ser un punto político, por cierto que sí, y eso es un tema que debemos tomar, por eso es muy importante la reunión que tenga con el delegado presidencial regional y también con la autoridad del Ministerio del Interior entrante para tomar todas las medidas y que eso no se convierta en un conflicto político, sino que eso es un tema social. Mm. ¿Y allí qué atribuciones tiene el delegado? Bueno, el delegado coordina la labor de las policías junto con el CEREM y Seguridad, ¿ah? Pero esto es un tema que escapa a la región, esto necesita una coordinación ministerial respecto tanto a la respuesta habitacional como para efecto de enfrentar aquellas manifestaciones más violentas que pueden afectar el desarrollo de la ciudad. Pero el ánimo, la disposición y la orden del presidente electo de avanzar allí sin contemplación, ¿o no? Mire, esa decisión las tiene, en este caso, entregada al Ministerio de Vivienda. Nosotros esperamos la respuesta. Yo conozco muchos dirigentes de esa toma. Por ese caso, yo cuando fui candidato la ¿Ya? primera vez a gobernador, estuve en ese lugar y hay muchas familias que efectivamente tienen una desesperanza porque no tienen respuesta habitacional. También hay cierto que hay factores y focos de conflicto delincuencial. Es una mezcla. Entonces, por eso es que esto es un trabajo con cirugía, ¿no? Y a las personas que están dispuestas a trabajar, se trabajará con ellas, y aquellas que no están dispuestas a trabajar hay que cumplir un fallo judicial. Si ese es el tema de fondo, no es la voluntad del gobierno turno, el presidente Boric, el presidente José Antonio Kast de sacarla, sino que hay un mandato judicial que hay que cumplirlo. En otros temas regionales muy importantes, la apertura del Hospital Marga, un proyecto que ha presentado, entiendo, varios contratiempos y dificultades. ¿Cómo lo evalúa usted?
Me reuní con el alcalde de Villa Alemana y con la directora de Servicio de Salud, Andrea Quiero, para ver precisamente la puesta en marcha. Se supone que va a ser a mitad de año, pero primero tenemos que subsanar más de 6.000 observaciones que se le han formulado a la empresa por parte del Servicio de Salud. Es un tema no menor. Y segundo, lo más complejo, que este proyecto tuvo un error, diríamos, de diseño, en el sentido de no que contempló la conectividad. Entonces, la mayor preocupación del alcalde es que va a reventar ese sector de la ciudad si no aceleramos o aseguramos financiamiento para obras, y ahí se requiere, y ese es mi compromiso, de tener de la mano al ministro de Obras Públicas y al de Salud y Vivienda, porque hay una alternativa que podría ser de corto plazo, que es una carretera que tiene competencia del MOP y particularmente concesiones. Si logramos sacar esa obra adelante, se va a minimizar el impacto vial, que sería brutal, ¿no? Porque esto es un proyecto que está bicomunal, ¿no? Pegado a la comuna de Quilpué. Es un tema que tenemos que, como si es una noticia en desarrollo, y esperamos resolverlo por el bien de la comunidad. A propósito de impactos viales, ya que estamos hablando de la calle, en ese sentido hay una aspiración larga de reordenar o de ordenar, mejor dicho, el transporte público en la región de Valparaíso, y en ese sentido llevar un sistema que se licite es una también de las promesas que ha habido durante bastante tiempo. ¿Se concretará en este periodo? Mire, hemos hablado largamente con el ministro de Grange, ¿ya? Yo fui presidente de la Comisión de Transporte del Consejo Regional. Hay focos de corrupción importantes, que de hecho derivó una denuncia de un empresario a un funcionario que fue destituido, y hay una investigación penal. Y por tanto ahí se requiere una cirugía muy profunda en la Seremía de Transporte y también en el Ministerio de Transporte de Santiago. Esto lo hemos hablado largamente con el ministro. El ministro, entiendo que se va a reunir esta semana con el ministro Muñoz para poder hacer estas, como se llama, bilaterales, ¿no? Hay un proceso en marcha, 600 buses, es un tercio de lo que corresponde renovar. Hay una preocupación también gremial, desde el punto de vista de cómo se aseguran los ingresos, porque ahora va a haber un cambio cultural, igual que en Santiago, los validadores. Por lo tanto, entra un operador financiero a manejar las plata del día a día, pero también, digámoslo, es un tema complejo porque por nuestra misma topografía, ¿eh? Es un tema muy complejo que vamos a tener que enfrentar, y por cierto que es absolutamente necesario. Me parece un error en el modelo que se hizo de no haber incorporado a Metro desde su inicio como parte integral de la respuesta al transporte público. Metro es la columna estructural, digamos, o vertebral del transporte público en el Gran Valparaíso, y no fue considerado. Entonces es súper importante. Además, digamos lo siguiente, el Ceremi Transporte tiene una facultad discrecional de crear unidades de negocio cuando falla un modelo en una parte. Entonces es una facultad discrecional que incluso se puede hacer directamente, y tenemos que revisar ese modelo, porque además esta licitación se hizo con un estudio no actualizado de movilidad o de origen-destino. El estudio fue de 2015, por tanto el reclamo que hacen las provincias del interior hoy día es que hay lugares donde no está llegando el transporte público, y eso tiene que ver fundamentalmente con el estudio que se hizo para hacer el proceso de licitación. Por ¿Requiere tanto, va un, a ser un tema muy complejo. requiere un rediseño entonces? Sí, yo ya me reuní con la Escuela de Transporte de la Universidad Católica y con su rector, que nos den una manito, para que necesitamos un estudio nuevo. Ahora, independientemente de que ya está ejecutado esta adjudicación, pero efecto para lo que viene, necesitamos rediseñar, replantear, porque no es posible, Ramón, de que tú tengas sectores hayan quedado sin cobertura. Y esto también viene a ver muchos reclamos de los ciudadanos históricos, ¿no? De que a pesar de que hay un contrato firmado con una empresa, en cada uno de los recorridos no se cumple con la flota ni con la frecuencia, y finalmente la gente queda agotada. ¿Ya? Entonces tenemos también un déficit importante de conductores. Ahí tenemos otra brecha que cubrir respecto a formar nuevos conductores para poder dar respuesta pronta y no tener buses circulando o buses detenidos por falta de conductores profesionales. Y lo último, señor Millones, ¿cuál actualmente su relación con el gobernador Mundaca? Ustedes compitieron el año 21 eh, en el cargo de elección popular por aquello, ganó Mundaca, fue reelecto, y lo digo en cuanto a veces en las campañas quedan heridas en el camino, ahora van a tener que trabajar conjuntamente, pero no es fácil, manteniendo además esta dualidad que todavía hay distintas visiones al respecto de las atribuciones que tiene un delegado y un gobernador, y cuando son de signos políticos muy distintos a veces la cosa se dificulta. Bueno, efectivamente nos enfrentamos en dos oportunidades, pero me tocó relacionarme con él durante 4 años.
Yo fui consejero en su primer mandato y por tanto tenemos una relación humana y política muy cordial. Yo sé de sus atributos, virtudes y debilidades también, pero creo, y lo hemos dicho y lo hemos conversado privadamente, que vamos a tener que ponernos de acuerdo. Hemos tenido una cordial relación y por tanto yo no veo conflicto y vamos a tener más espacios comunes de lo que la gente piensa en enfrentar. Porque además lo siguiente, si bien es cierto el delegado representa al presidente de la República y coordina todos los servicios públicos, pero habitualmente, y lo digo ya como ex consejero, la respuesta a problemas sectoriales venía del gobierno regional. Por ejemplo, la compra de ambulancias, de carros policiales, equipamiento hospitalario. Entonces se necesita una cohabitación y una buena relación entre el delegado y el gobernador, y nos pidió expresamente el presidente en esta reunión que tuvimos el día sábado, la mejor relación con los gobernadores, con los consejeros regionales, con los alcaldes, los concejales. Se requiere mucho trabajo en terreno, pero mucha coordinación y una gran amistad cívica, porque necesitamos dar respuesta en este gobierno de emergencia y de unidad nacional. Manuel Millones, próximo delegado presidencial de la región de Valparaíso, conversando esta mañana aquí en Mesa Central. Muchísimas gracias, buenos días.